¿Cómo les va? Se darán cuenta que sigo nervioso como cada vez que me toca preparar un culto, pero ahora tengo más nervios todavía, porque el pastor me pidió que tenga palabra de Dios y cuando lo preparaba le decía, Señor, solamente dame palabra tuya y que lo que yo transmita sea únicamente palabra tuya. No quiero hablar yo, sino lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y el pastor me puso, y este mes tenemos hombres de Dios íntegros, esto de ser hombres de Dios íntegros, y vamos a hablar de uno de mis libros más preferidos de la Biblia, así como tantos, pero vamos a hablar del libro de Daniel. Así que los invito a abrir su palabra en el libro de Daniel, capítulo 6, y vamos a leer versículo del 1 al 24. Vamos a ver este joven que empezó tan joven y siguió siendo íntegro, pero vamos a conocer un poco más de la historia de Daniel. Daniel 6, del 1 al 24 dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscan ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y muy apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él
fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos, y quebraron todos sus huesos. Hasta aquí la palabra de Dios. Cuando lo preparaba y decía, bueno, a ver, este Daniel, según lo que estaba viendo, este Daniel a esta altura ya tenía unos 80 años más o menos, había sido un joven casi de 17 años que fue traído de Jerusalén, ¿sí? Y tuvo que estudiar leyes, tuvo que estudiar idiomas, ¿sí? Pero me pensaba y me preguntaba, ¿qué es lo que vio Darío en este Daniel? Y el versículo 3 nos dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Daniel estaba marcado como uno de los mejores. Darío lo había elegido cuando elige a Daniel como uno de las personas con mayor rango. ¿Por qué? Porque Darío veía que había un espíritu superior en él. El versículo 4 nos habla de que no había falta. A ver, estos sátrapas que inventaron este edicto tan loco, inventaron este edicto y ¿por qué lo inventaron? Dice, porque no había falta alguna ni nada con que lo pudieran encontrar. En una sociedad hoy que tenemos una sociedad tan corrompida, una sociedad en la cual vemos en el noticiero que se quedaron con este vuelto, o que si me paró la policía y no tengo este papel. A ver, ¿cómo arreglamos? En una sociedad donde vivimos arreglando todo, Daniel no fue hallado en ninguna falta. Pasaron casi 60 y pico de años y Daniel no fue hallado en ninguna falta, no lo podían encontrar de ninguna manera. No había nada para encontrar a Daniel en falta. ¿Y con qué lo pudieron encontrar? A ver, cuando a nosotros nos pasa, cuando le decimos a nuestros amigos, a nuestros compañeros, ¿qué haces el sábado a la noche? Y yo el sábado a la noche me voy a los jóvenes, me voy a la reunión de jóvenes. ¿Y vos? Y yo me voy al boliche. Y nuestros amigos se sorprenden, ¿por qué haces los sábados a la noche? Y jugamos con los chicos, tenemos una reunión, cantamos, ¡ay, qué aburridos que son! ¿Sí? Pero Daniel no fue hallado en falta. Daniel era una persona íntegra delante de Dios. Pero algo que me sorprendió, decían, a ver, ¿cómo era el rey Darío? Y los escritos dicen que el rey Darío era un rey justo, un rey bueno, ¿sí? Pero era muy soberbio. El rey Darío era muy soberbio. Claro, cuando van los sátrapas y le dicen, a ver, rey, vamos a hacer un edicto, ¿para qué? Para que se glorifique tu nombre, claro. El rey Darío, claro, se agrandó, dijo, claro, todos me van a alabar, todos me van a decir cosas a mí, y no tenía que haber otro Dios. Y me sorprendió el 6:10 que dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No le importó nada, no le importó nada. Había un edicto que podía mandarlo a la muerte, pero no le importó nada. Subió a pesar del problema, subió a pesar de su problema y le dijo, papá, no sé cómo habrá sido la oración de Daniel. No sé cómo habrá sido la oración de Daniel, pero estoy seguro que llevó este problema y le dijo, papá, si durante tanto tiempo te adoré a vos, ¿por qué ahora no te puedo adorar? Pero a ver, era más fácil para Daniel decir, bueno, a ver, durante 30 días, el edicto que dice, 30 días, empezamos hoy, y durante 30 días no adoro a Dios, ya está. Y los sátrapas se quedan contentos y no me van a encontrar en nada más. Si no me encontraron hasta ahora en nada más, ¿qué me pueden encontrar? ¿En algo más? No. Pero Daniel no quiso hacer eso. Daniel quiso seguir siendo un hombre íntegro de Dios. A pesar del problema, a pesar de la situación,
Daniel subió a su recámara como lo solía hacer antes y oró a Dios. ¿Pero qué pasó? Y fue al foso de los leones igual. A ver, Daniel tuvo un problema, fue a Dios, lo llevó, ¿sí? Pero fue al foso igual. ¿Por qué? Porque estos sátrapas lo engancharon a Daniel, orando, haciendo lo que solía hacer, y fueron y le dijeron, Rey, ¿sabés qué? ¿Viste los hijos de Judá, aquellos que trajimos hace tiempo? Está orando, no le importó tu edicto, no le importó lo que vos dijiste. No te respeta a vos, no respeta tus leyes, no respeta nada. Y el rey Darío, cuando se entera que era Daniel, dice la Biblia que sintió un gran pesar en su corazón porque era Daniel, esa persona que él había elegido, esa persona que había puesto su confianza en él. Y aún el rey Darío sabía que había un espíritu superior, como decía el versículo 3. Lo había elegido y Daniel fue elegido con el más alto rango porque había un espíritu superior. Dice la Biblia, y algunos de los escritos que estuve leyendo, decía que el rey todo ese día intentó romper. Porque esos que armaron esa ley lo apuraron al rey. Lo apuraron al rey y le dijeron, no se puede romper esta ley. Vos la firmaste, vos la sellaste. Era una ley. Era una ley. Ahora, yo pensaba también en nuestra sociedad. Tantas leyes tenemos y a veces, ¿cuántas veces las rompemos a nuestras leyes? A nivel secular, a nivel laboral. ¿Cuántas veces? Y mi horario de entrada es a las 9, pero no ficho. Llego un poquito más tarde. ¿Cuál hay? Si tengo que dar ejemplo o no. Si me quedé con algo que no me tenía que haber quedado. Y Daniel no quería eso. Pero el rey Darío, cuando se entera, no pudo hacer más nada. Esa noche intentó hacer todo y no le quedó más que mandarlo a llamar a Daniel y que Daniel se presente delante del rey y que lo pusiera en el foso de los leones. Esa noche el rey sintió un gran pesar y esa noche el rey no comió, no tuvo música, porque sabía que a la persona que había elegido, y tal vez entiendo que Darío se sentía decepcionado, porque había elegido a Daniel y lo decepcionó y no le importó la ley, y como estaba agrandado el rey Darío, porque tenían que alabar mi nombre, tenían que adorarme a mí, yo era el único que podía hacer, no podía haber otro Dios con mayúscula para alabar, ¿sí? Había que alabar a este Dios con minúscula, a este rey con minúscula. Así que pasó esa noche y esa misma mañana, muy temprano en la mañana, el rey Darío se levantó y llegó hasta el foso de los leones y le dice 16:20, y acercándose al foso, el rey Darío estaba reconociendo, ya no estaba reconociendo que había un espíritu superior, ya estaba reconociendo que el Dios al que Daniel sirvió durante toda su vida era un ser viviente. Y le pregunta, ¿te has podido librar? Y yo me lo imagino a Daniel esa noche bajando por una escalera hasta el fondo del foso. Y tuvo que pasar una noche con los leones, unos leones que seguramente estaban muy hambrientos, porque no les daban de comer todos los días a los leones. Pero ese Daniel, a pesar del problema, pasó la noche con los leones. Y Daniel durmiendo ahí, seguramente agarró un leoncito, lo hizo de colchón, otro de almohadoncito, porque el piso estaba duro seguramente, pero se acostó así, con los leones durmiendo, y hasta por ahí agarró la pata de uno de los leones para abrigarse porque tenía frío. Daniel que pasaba la noche con los leones y se levanta temprano y encima lo despierta el rey. Claro, le dice,
Daniel, siervo del Dios viviente. Y Daniel, ¡ay, sí! Rey, vive para siempre. ¿Sí? Mi Dios en quien yo confío me ha podido librar de los leones. Inmediatamente, ¿el rey qué hace? El rey ordena sacarlo a Daniel, ¿sí? Pero, perdón, ya me está olvidando una parte. Perdón. Dice, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca a los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Fui hallado inocente. Se me venía imágenes, se me venían pasajes cuando lo hablaba con el pastor también. Fue hallado inocente. Y la primera persona que se me vino a la imagen fue Jesús. Jesús fue hallado inocente delante de su papá. La muerte no pudo con él, porque Jesús fue hallado inocente. Daniel era inocente, pero Daniel que fue injustamente puesto en el fondo de los en el foso de los leones, porque no había hecho nada, simplemente había orado a su Dios, no cuando tenía un problema, sino Daniel oraba 3 veces al día, con las ventanas abiertas, mirando a su Jerusalén, a ese lugar que lo habían sacado, a ese lugar que lo habían desterrado. El versículo 23 y 24 dice, entonces alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. No tenía una lesión, ¿por qué? Porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. No llegaron al fondo, pero si Daniel pasó la noche con ellos, Daniel durmió con ellos, Daniel hasta habrá jugado con ellos. Y estos no llegaron al fondo cuando no quedaban ni sus huesos. Y me preguntaba en qué momento de la historia de Daniel hace un clic su vida para llegar a ser un hombre íntegro de Dios, para ser un hombre íntegro. Y obviamente nos vamos a uno de los pasajes más conocidos de Daniel, Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino. Para esta altura Daniel tenía tan solo 17 años, habíamos dicho que había salido de Jerusalén, desterrado, y con 17 años, con una juventud por delante, y con algo que Daniel podría haber dicho, y bueno, mi vida ya está perdida, me sacaron de la casa de mis padres, me sacaron de Jerusalén, haré lo que tenga que hacer, haré la vida, y me convertiré con ellos, y haré cualquier cosa. Pero Daniel no quiso hacer eso. Daniel decidió no contaminarse. Y vuelvo a lo mismo que dije hace un tiempo. No contaminarse con la comida del rey, ni contaminarse con lo que hoy la sociedad nos ofrece. Una televisión que nos ofrece cualquier cosa, una sociedad que nos ofrece, y bueno, si te paró la policía y te faltó un papel, y dale un billetito. Total, tenés que pasar, a pagar 1.500 pesos de multa o pagar 100, 200 pesos, bueno, nos corrompimos y ya está. Y Daniel tenía tan solo 17 años cuando decide no contaminarse. Ahí hizo el clic en la vida de Daniel, ahí su vida cambió. Y es lo que le permitió a Daniel, casi durante más de 60 años, serle fiel a Dios. Porque cuando se presentó con el rey Darío, cuando el rey Darío lo elige, dicen en los escritos que tenía casi 80 años. 60 años, casi, en un lugar
donde no era su tierra, donde no era su familia, pero en un lugar donde él le fue fiel a Dios. Y nosotros, si hoy nos encontrara el Señor, si hoy nos viniera a buscar el Señor, ¿estamos íntegros delante de Dios? En nuestra vida personal, en nuestro trabajo, y primero va para mí, porque el Señor tuvo que hablar a mi corazón primero. ¿Estamos íntegros delante de Dios? Si el Señor nos dice, ¿estás íntegro? ¿Estamos íntegros? ¿Llegamos nuestro problema a Dios cuando lo tenemos? Ese problema que tenemos tan grande, ¿lo llevamos a Dios? Como hizo Daniel. O a veces la queremos jugar de cancheros y llevamos nosotros el problema y ya cuando no aguantamos más, ¡ay, Señor, ayúdame con esto! Pero Daniel no. Daniel fue cuando tenía el problema. ¿Y el Señor le respondió? Sí, le respondió. ¿Y el Señor ¿Y el nombre del Señor fue glorificado? Sí, fue glorificado. Mía es la batalla, dice el Señor. Yo pelearé. Si Daniel durmió con los leones, ¿por qué estos sátrapas y príncipes no pudieron hacer lo mismo? Porque no es que llegaron hasta el fondo, vieron cómo estaban, ¡ay, leoncito, no me hagas nada! No, no, no. No llegaron al fondo del foso cuando no quedaban ni sus huesos. Porque mía es la batalla, yo pelearé, dice el Señor. Pero para que el Señor pelee por nosotros, tenemos que estar íntegros delante de Él. Tenemos que estar en nuestra vida cotidiana, día a día, íntegros delante de Dios. Ojalá que el Señor nos encuentre íntegros a nosotros delante de Él cuando nos venga a buscar. Que el Señor los bendiga.